Sí, ¿alguno quería hacer una Sí, pregunta? en el caso de corte de emergencia, Sí, ese tramo queda presurizado, con lo cual va a setear la segunda válvula. sí. Vamos A ver si a ver queda. lo siguiente. Internamente el programador sabe cuando manda a arrancar, detecta si hay presión o no hay presión. Si detectó que hay presión en esa zona, se pregunta, ¿fue por una parada de emergencia? Si no fue por una parada de emergencia, directamente manda falla. Si fue por una parada de emergencia, lo que hace es abrir ligeramente la válvula aguas abajo para despresurizarlo. Entonces ahí dice, si tenemos presión, si tenemos presión, manda falla. Si no tenemos presión, sigue y retoma acá. Si cuando empezó a hacer la secuencia no había presión, hace la secuencia que yo les comentaba recién. Si no tenemos presión ahí cortada ahí, porque anda mal la primera válvula. Claro, o porque paró violentamente las dos. ¿Se acuerdan que yo les decía? No, corta de golpe. Corta de golpe y entonces acá me quedó presurizado. Antes teóricamente ahí iba una T de prueba, ahora ya no se falta. La T de prueba igual hay que ponerla. Esto es una prueba de tanquedad que hace automáticamente el equipo cada vez que va a arrancar o que va a parar. De acuerdo con la claro. Independientemente de esto, en algún momento uno tiene que ir y verificar qué es lo que está pasando. Si me está dando alarma, podría ser el CDR que está fallando o no. Conviene que haya una prueba ahí para medir. Siempre. ¿También desaparece el venteo? Es una buena pregunta. Acá está simple, pero hay casos, se puede llegar a tener el venteo y el PEBI tiene una salida para alimentar el venteo y lo que hace es cerrar el venteo para hacer la prueba de tanquera de válvulas. En ese momento cierra el venteo. Cierra la norma abierta para hacer la tanquera. Sí, para hacer la prueba. En el momento de hacer la prueba la cierra, si no te morirá. Ya se está para la prueba. Esa válvula que yo pongo ahí en pantalla, es la válvula de Joles. Sí, sí. Esa válvula también tiene su propio control, me refiero, que tiene sus propios microswitches. Sí. Aseguran el cierre de la válvula. Los microswitches de la válvula después lo vamos a comentar un poco. Lo que se llama son switches de posición cerrada de válvulas. Yo he visto válvulas que el mismo microswitch, válvulas de renombre, digamos, de primera marca, no lo voy a decir para no quemarlo, que el mismo microswitch dejaba la válvula abierta, porque es una resistencia que le está poniendo el obturador. Puede haber diferentes. ¿Tiene contacto? Sí. Sí, son de Para mí es mucho más avanzado el tema de un control de tanquera de esta forma. Acá nos aseguramos de que la válvula realmente no No, funciona. le pregunto eso porque como son de cierre rápido y apertura lenta, ¿cómo se conforma con respecto a ese programador? Tiene que hacer el cierre de uno y la apertura de otra para la verificación de Sí, cortalo, ministra. no me puede porque trae gases. No, la pregunta era, ¿cómo es el código de La apertura lenta es cierto rápido, sí. ¿Cómo se configura esa válvula colocada ahí? Cuando tiene que hacer el programa de la verificación. Lo que pasa, hay algo que nosotros, en realidad la norma no lo dice. En otras normativas, este espacio tiene que estar muy acotado, no puede ser un espacio que uno quisiera, el volumen tiene que ser mínimo. Si yo no me equivoco, el espacio está acotado por potencias y debe ser entre 4 y 20 litros, no puede ser algo mayor. Entonces, apenas abriendo un poco la válvula, esto se tiene que presurizar. Bien, les contaba también que hay algunos métodos de prueba de tanquedad de válvulas externos. Acá lo tenemos esquematizado, no sé si llegan a verlo. También tenemos el tren de válvula esquemático, las dos válvulas. En este caso está representando una válvula monobloque, pero son dos válvulas solenoides. Y el PEBE, la prueba de tanquedad externo, es esto. Si llegan a verlo, está compuesto por una bombita, una válvula solenoide y un presostato. Todo eso está metido en una cajita. Básicamente, cuando está antes de arrancar, acá vemos la secuencia, están las válvulas cerradas, tenemos presión de este lado y esa sería la condición de reposo. En el momento de arrancar empieza a hacer la secuencia que consiste en abrir la solenoide
La bombita es una bombita de diafragma, empieza a presurizar y presuriza la zona entre medio de las dos válvulas que están desenergizadas, las válvulas de bloqueo. Esto normalmente presuriza unos 20 milibares por encima de la presión de trabajo, ¿sí? Y detecta durante unos 20-30 segundos, para la bomba, cuando llegó a los 20 milibares por encima, para la bomba, cierra la válvula y se queda detectando que la presión se mantenga. Si esa presión no se mantiene, significa que o esta válvula están fugando. Esa es la prueba de estanqueidad de válvulas externa. Cuando está trabajando el quemador, si aprobó la prueba de estanqueidad, abren estas válvulas y trabajan y eso se queda ahí sin operar. Físicamente son así, van conectados al costado de las válvulas, en un aparatito que está conectado así. Y acá vemos el corte del mismo, donde con un poco de esfuerzo pueden llegar a ver que esta es la presión, la toma de presión de entrada, esta es la descarga que veíamos antes, ¿sí? La descarga. Esto que vemos acá es un paquete magnético con un motorcito. Este motorcito está moviendo con una excéntrica un botador y acá lo que vemos es el diafragma de la bombita que está bombeando el gas. Esto de acá que estamos viendo es una válvula solenoide. Acá vemos la bobina de la solenoide y el núcleo magnético con el obturador. Y esto de acá abajo es el presortato, que es el que me está detectando la presión que se mantiene. Todo esto está metido dentro de la cajita de ¿Mejor exterior que interior? ¿Cómo? Cualitativamente hablando. ¿Es mejor o peor? Los dos tienen que funcionar bien. Hay a veces un tema de costo. Normalmente es un poco más caro hacer algo así. Bien. Otro de los elementos que encontramos dentro de las seguridades eléctricas, que en realidad no forman parte de las seguridades eléctricas, pero sí vamos a hablar, es el sistema de información. El sistema de información hoy en día cada vez se necesita más, los usuarios necesitan tener información de qué es lo que está pasando con nuestro sistema de combustión. En qué etapa de la secuencia está, si está haciendo el barrido, si está haciendo el momento del encendido del piloto, qué tipo de falla tiene, cuál fue la primera falla. Entonces para eso existen sistemas de información en donde básicamente no participan en lo que son seguridad, no participan de control, son elementos exclusivamente diseñados para combustión, también suelen ser equipos que también tienen aprobaciones para utilizar en combustión, así como los programadores, y deben ser independientes del CDL. Básicamente recordábamos el lazo de seguridad. Este lazo de seguridad estaba conectado al CTL. Normalmente los sistemas indicadores de falla o los sistemas de información lo que hacen es medir potenciales en cada uno de los contactos que están integrando el lazo, pero luego están a través de autoacopladores manejando esa información de manera tal que si hay algún problema en el sistema de información no vayan a meter un cortocircuito en uno de estos contactos y lo deje como una seguridad cerrada. Por eso hablamos que tienen que ser elementos ya pensados y diseñados para combustión. No es cuestión de acá de colgarle un relé o colgarle algo para que nos avise y prenda la lucecita. Son elementos que tienen condiciones, por ejemplo en este caso un autoacoplador, que me está separando las señales eléctricas para evitar interferencias entre lo que es sistema de información con sistema de seguridad. Existen diferentes tipos de sistemas de información. Algunos lo hacen a través de pantallas de texto, otros a través de luces, otros a través de LEDs, otros, generalmente los que tienen PVC, lo hacen a través de una pantalla que se llama HMI, Human Machine Interface, que es la interfase con el humano, y permiten poder llevar algún historial que normalmente es útil ese tipo de historiales, como les decía, para comunicarlos a través de impresoras, para que la gente del mantenimiento puedan saber cuál es el histórico de las fallas, qué es lo que ha ido pasando, para reportarlo hacia estaciones remotas, puede ser que lo manden hacia la jefatura para saber que la cantera o el equipo está sufriendo algún problema, o a algún centro de adquisición de datos que normalmente en las grandes industrias está bastante institucionalizado y básicamente hoy en día todas las grandes industrias tienen alguna sala de control donde reciben
ionización y los de termocupla, y los ópticos, que son básicamente los que detectan luz, ¿sí? Las ondas de luz ultravioleta o las ondas de luz infrarroja. Esas son las dos grandes divisiones que hay dentro de los sensores de llama. Como la palabra lo dice, básicamente es el instrumento para la detección de la llama, ¿no? Eso es lo que no hace falta tener. Yendo entonces a la explicación de lo que es varilla de ionización. La termocupla recorre más. La termocupla corre, justamente hay una clase de artefacto, que es la clase 2, que acepta los quemadores con termocupla únicamente hasta 120 kilowatts, que son 100.000 kilocalorías, pero también son útiles las termocuplas para los artefactos clase 5, creo que eran los que están sin energía eléctrica, o clase 4, no me acuerdo si la 5 o la 4, los que trabajan sin energía eléctrica no tenés otra forma que hacerlo a través de una termocupla. Y ahí sí la potencia no está limitada. Básicamente, ¿en qué consiste la varilla de ionización? Acá vemos el esquema también de los bordes de un programador, de un CTL, y esto particularmente es la conexión de la varilla de ionización. Noten ustedes que es un cable que va conectado a un electrodo. Dependiendo del fabricante del sistema de combustión, ese electrodo puede tener diferentes formas. En algunos casos está acordado, en algunos otros casos será recto. Acá lo que vemos es el ejemplo de un cabezal, de un quemador tipo monotobera, Presujet, donde la varilla de ionización es acodada, pero podría ser recto dependiendo del criterio del fabricante. Eso normalmente cada fabricante en forma empírica va buscando la forma que mejor detecta. El principio de funcionamiento es que del programador se produce un efecto de rectificación de la llama produce el efecto rectificador de la corriente hacia masa. Por eso es importante que el equipo de combustión, el cabezal, esté puesto a masa. Esto es importantísimo. Hoy alguien hablaba, creo que vos hablabas de que a veces las indicaciones del fabricante de la puesta a tierra nadie le hace caso o pocos le hacen caso. Suele pasar con los sistemas de varilla de ionización que se instalan equipos, como se acaban de instalar, las superficies metálicas están sin óxido, son buenas conductoras y hay una masa natural muchas veces. Entonces cuando recién se instaló, el equipo detecta, pero al cabo del tiempo esas superficies empiezan a perder conducción y el equipo empieza a tener problemas, y justamente porque se olvidaron de hacerle la puesta a tierra. Es importantísimo, por una cuestión de seguridad es importante, pero por una cuestión de detección de llama más también es importante, hacer una buena puesta a tierra para que la detección de llama sea buena, sobre todo la de varilla de ionización, que lo que hace es producir el efecto de rectificación. ¿De qué material es la varilla? ¿Cómo? ¿De qué materiales? En algunos casos los hacen de AISI 304, en otros de 310 y en otro de una aleación que se llama alambre cántaro. A veces no se rectifica el grupo de nada. Eso también suele pasar. En los programadores que utilizan varilla de ionización es importantísimo respetar la polaridad del programador. Ustedes a veces reciben el equipo y está instalado el programador y tienen que chequear bien a dónde tiene que ir el vivo y a dónde tiene que ir el neutro. Si eso está negativo, la varilla de ionización no funciona. Trabaja como continuo eso. Esto en definitiva no, lo que manda es una corriente alterna que se rectifica con la llama. La llama produce un efecto de rectificación, por eso en realidad es un elemento bastante seguro la varilla de ionización. No se ve engañar, si por algún motivo se produce algún cortocircuito, si el electrodo tocara acá la masa, se cierra el circuito pero no está rectificando, entonces no se engañan. El problema que tiene la varilla de ionización es que en pequeños quemadores la llama generalmente está pegada al cabezal. Y en grandes quemadores la llama tiende a despegarse un poquito. Los caudales son mayores, la llama tiende a despegarse un poquito y ahí la detección no suele ser tan buena. Pero eso depende de cada fabricante. Habrá fabricantes que logran que su detección de llama sea estable a mayores potencias y le podrán suministrar. No hay ninguna límite en la norma para no utilizar varilla de